Hola a todos piberos y piberas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Sillón y Pipas, y hoy vamos a hablar de la nueva obra que nos va a traer, que nos ha traído Tengu Ediciones, El combate del siglo. Así que como siempre, antes de empezar, daros mil gracias por verme, muchas gracias por verme y bienvenidos a Sillón y Pipas. Y bien, pues sí, después de haber hablado, la verdad es que hablé bastante bien de Kid with Guns porque fue una obra bastante sorpresiva y original, me gustó, pues nos tocaba este combate del siglo, esta nueva obra que nos trae Tengu, que tenemos al guión, no me acuerdo, al guión a Low de Dola y al dibujo a Luca Ferrara. Lo primero que llama, pues obviamente cuando uno tiene este cómic es lo que viene haciendo Tengu últimamente, bueno, desde que ha llegado. Una edición por 20 euros, formato álbum europeo, con tapa dura, el gramaje del papel es muy bueno, el color se nota mogollón, que está muy bien, es perfecto para el tipo de papel que es, y tenemos unas 100 poco páginas por 20 euros, pues formato europeo, la verdad, calidad-precio, pues en este aspecto Tengu lo está haciendo muy bien. Este combate del siglo, muchos dirán esto que es una historia de boxeo, pues sí y no. Obviamente tiene que ver con el boxeo porque nos vamos a centrar en la historia de Joe Frazier, de Smoking Joe Frazier, uno de los grandes boxeadores de los pesos pesados, uno de los grandes de todos los tiempos, y sobre todo la va a contextualizar en el momento que es esos finales de los años 60, principios de los 70, sobre todo creo que era en el 71 ese combate del siglo, el 8 de marzo del 71 fue ese combate del siglo que va a hacer nombre, que le va a dar nombre a este cómic, pero sobre todo lo que se va a centrar es en la figura de Joe Frazier como boxeador. Curiosamente, estamos que en los años 40 él nace en Carolina del Sur, y en los años 40, 1943 o por ahí, tenemos que seguía habiendo esa esclavitud. El negro era tratado para recoger el algodón, que lo hemos visto pues en la historia norteamericana, pues eso está muy presente. Cómo Joe Frazier fue esclavo de un blanco terrateniente ayudando a sus padres, a su familia, una familia de esclavos, una familia de negros dentro de estas tierras, de este capataz blanco, que obviamente pues les apretaba, les era una esclavitud total, vivían en la miseria, pero eran felices. Desde muy pequeño tenemos que Joe Frazier es admirador del boxeo, cuando puede lo ve, esos combates interesantes, esos combates del momento. Y bueno, pues vamos a ver que él crece con esas ganas. Él vemos como su primer saco de boxeo se lo crea con una tela de esparto que le cosa un familiar, le mete ahí varias pajas, hierbas y demás, y en un árbol pues cuelga el saco y él empieza a darle él solo de manera autodidacta. Además, como curiosidad, que es lo que decía, en su brazo izquierdo sufre un accidente, y vamos a ver cómo ese brazo, pues ya desde pequeño le dicen que la curvatura del hueso no cura igual. Estamos hablando de gente que no tenía muchos posibles, gente muy humilde, muy pobre, humilde no pobre, y claro, la cura de ese brazo no se desarrolló como tenía que desarrollarse. Obviamente su izquierda era tremenda, era impresionante, y por supuesto pues vemos cómo le repercutió toda esa manera de luchar, de boxear que tenía en esa izquierda. Vemos ahí cómo se causó ese daño, esa herida. Y bueno, pues vamos a ver cómo sus inicios duros en Carolina del Sur, no voy a contar toda la historia, pero bueno, vamos a ver que obviamente él tiene que madurar como boxeador, como persona y como obviamente pues ya como ser humano, y vamos a ver que sus pasos le llevan a Nueva York, por supuesto, y vamos a ver cómo va, la historia nos va a contar cómo va intentando ser ese gran púgil, ese gran boxeador. Todo el mundo dice que es muy interesante, pero no tiene ese gancho, no tiene esa repercusión, no tiene ese manager o esa gente que pueda darle el empujón para ser una gran estrella. Tenemos que en aquel momento había un estudiante de Luisiana, un tal Muhammad Ali, pero que por supuesto aquí se le va a conocer como Cassius Clay. Ya sabéis, Muhammad Ali, a estas alturas yo creo que no hace falta. La historia además se va a centrar también en un momento religioso muy importante. Tenemos ese Islam que ha convertido a Cassius Clay en Muhammad Ali, la importancia que Ali le daba a todo lo que era la religión. Llegar a esos sitios, Ali era mucho más mediático, sus frases, era una bestia, por supuesto, era el más grande.
pero tenemos que todo eso, esa vertiente religiosa también va a chocar con la vertiente política norteamericana de la historia negra contemporánea, como es Martin Luther King, como es Malcolm X, como estos dos grandes iconos de la historia norteamericana, de la historia negra norteamericana, chocan con este Joe Frazier, chocan con Muhammad Ali, cómo se van a entrevesar, cómo se van a cruzar hechos históricos muy importantes, hasta que finalmente llega ese ansiado, ese necesario primer combate, ese combate del siglo entre un negro humilde que nace de Harlem, que se cría en Harlem, que es una persona que ha sido esclavo, que lo ha tenido muy mal en la vida, como quiere, ya tenía campeonatos del pesos del mundo bastantes, si no me equivoco tenía 3 antes de que tuviera ese combate con Ali, y luego vamos a tener pues como Ali es estudiante de Luisiana, por supuesto totalmente diferente, una persona que no tuvo esos problemas económicos que vivió la familia de Frazier, toda esa historia o esa vertiente del norteamericano negro, mucho que viene de abajo, al Muhammad Ali, que encima ya no solo no es cristiano protestante, sino que encima se ha hecho islamista, encima también islamista en el sentido de musulmán, no tema peyorativo. Y cómo van a chocar, por supuesto, la importancia del contexto, del lugar y de todo. Obviamente es un combate del siglo porque fue un combate espectacular. Vamos a ver cómo se parte en el cobre al final, vamos a ver las repercusiones. Además me ha gustado mucho, por supuesto, a mí me encanta el boxeo, me encantan los deportes de contacto, todo el kickboxing, las MMA, me pirra todo esto, me gusta mucho. Y la verdad es que obviamente aquí hay mucha información detrás de ello, hay mucha esa necesaria información hablando del deporte como es el boxeo, y sobre todo luego lo que engloba todo detrás, esta vertiente política, religiosa, social, por supuesto. Creo que al final te da una historia que dices tú, pues no esperaba que esto fuese tan bueno. La historia es que al final, cuando he leído la obra, digo, me ha encantado. El dibujo de Ferrara, muy bueno, lo vais a ver desde las primeras páginas, tiene splash page muy chula, sobre todo de cara al final, tiene una doble splash page que me gustó mucho, pero tiene splash page de una cara muy chula y va a tener un dibujo y unas viñetas muy chulo, con un color también muy guay. El papel ayuda mucho porque es perfecto para la obra, y ya os digo, quizá no es un cómic que te vaya a llamar si no te gusta el boxeo, vas a decir, bueno, voy a ver aquí un combate entre Frazier, entre Ali, obviamente lo que te está vendiendo en el título, pero más allá de eso, toda esa vertiente social, política, religiosa que tiene esa historia norteamericana contemporánea, esa historia negra que a todo el mundo yo creo pues que nos interesa, yo creo que lo hace en un cómic sorpresivo. Ya os digo, a mí personalmente me ha parecido un cómic de los pies a la cabeza, digo, vaya pedazo de cómic, que esto ha llegado sin hacer ruido, no apostaba yo mucho, no os voy a engañar, y me he quedado y he dicho, ostras, está sabiendo dar, últimamente lo está clavando, está metiendo ahí unas obras bastante interesantes, que no hay que perderlas de vista, y este combate del siglo, ya os digo, yo porque soy un flipado de todo esto y me encanta, pero aún así, si os llama al mínimo la atención, seguro que os va a sorprender. Y hasta aquí este combate, y hasta aquí este cómic, este combate del siglo. Ya os digo que si tenéis un poco de reparo, acercaros porque tenéis una obra, un europeo muy, pero que muy interesante. Si te llama toda la temática, ya os digo, es un imprescindible. Y si no te llama, yo creo que os va a gustar, sobre todo esas 3 vertientes importantes que tiene, y luego lo bien enfocado, lo bien tratado que está el boxeo. Luego también, además, tiene esa especie de epílogo, ¿no? Tras la historia, esa especie de epílogo de cómo fue, porque se centra mucho en Frazier y en Ali, cómo fue la vida de estos dos por separado. Ya os digo, es una obra que quien tenga interés va a resultar gratamente sorprendido, y quien quiera picotear yo creo que también. Así que vosotros decidme si la habéis leído, qué os ha parecido, si le tenéis ganas, ya sabéis, pues nada, vamos a hablar un poco de este cómic aquí en los comentarios. Como no, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, like, suscribiros al canal si queréis estar al día de todos los vídeos que voy publicando, y como no, daros mil gracias por verme, muchas gracias por verme, y nos vemos en los cuadriláteros. ¡Chao, familia!